Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, todo lo que estamos viviendo últimamente de papeles, fotocopias, facturas y contabilidades que después resulta que no lo son, etcétera, etcétera. A mí me gustaría aportar dos comentarios, ¿no? En primer lugar, que pronto nos olvidamos realmente de lo importante que es la crisis en la que estamos inmersos y las reformas que son necesarias para salir de ello. Y en segundo lugar, los efectos que está teniendo sobre nuestra economía esta situación de descrédito que estamos viviendo y de falta de seguridad jurídica, ¿no? Es decir, los que hablamos con posibles inversores o con representaciones oficiales de otros países aquí en España están muy alarmados y muy sorprendidos. Básicamente, yo diría que no de la situación en la que nos encontramos, sino en la falta de agilidad a la hora de resolver los problemas. Es decir, la lentitud de la justicia hasta que se toman las decisiones, hasta que se llama a declarar a imputados, es todo demasiado lento, ¿no? Da una sensación de que, bueno, se espera un poco de que a ver si la cosa amaina. Y si amaina, pues miramos para otro lado, ¿no? Pero lo cierto es que eso está teniendo influencia en los inversores que tanto necesitamos y de forma tangible lo podemos ver en la bolsa, que pegó un bajón el lunes, aunque hoy se ha recuperado y otra vez estamos afortunadamente por encima de los 8.000, de la barrera psicológica de los 8.000 puntos, pero hemos bajado. La prima también ha subido algo y el hecho de que suba la prima, eso nos cuesta dinero a todos los españoles, ¿no? Y el hecho de que baje la bolsa, la gente no debe de pensar que, bueno, eso le afecta a 4 o 5 millonarios, no, es que en bolsa hay muchos pequeños inversores que tienen ahí su pequeño capital tratando de obtener un beneficio, ¿no? Y por lo tanto esto nos perjudica directa o indirectamente a todos. Sí, el problema es que hemos vuelto España ha vuelto a estar en los titulares de la prensa internacional por motivos muy distintos a las reformas, al cumplimiento del déficit. Parecía que teníamos encarrilado, que habíamos conseguido controlar nuestra imagen en el exterior, y esto, claro, supone una marcha atrás importante. Y claro, todos sabemos que ganar... Fíjate, perdona que te corte, creo que lo escribí en una tribuna aquí en Libertad Digital, creo que es en el New York Times. Si en el buscador del New York Times introduces Spain, automáticamente te saltan 2 palabras: fraude y corrupción. Pues qué bien. Madre mía, claro. Así es que nos va. La confianza se pierde muy rápidamente. Ha decidido quedarse en la Comunidad de Madrid, lo cual es bastante significativo. No me muevo de aquí, lógicamente, claro. Sí, que la confianza se pierde muy rápidamente y todos sabemos que cuesta mucho luego volver a recuperarla. Cuesta muchísimo volver otra vez a establecer el lazo, sobre todo en un momento en el que todos los países están tratando de atraer inversiones. No, claro, sí, ahí el reflejo en la prima de riesgo es evidente, y claro, y no solo en la prima de riesgo, sino pues esto de inversores, como comentabas, que pudieran pensar en invertir en ciertos negocios en España, que es lo que realmente nos puede dar músculo a las empresas españolas. Pues claro, ante un panorama tal, y claro, ante una respuesta tan tibia, tan extraña, ¿no? Pues claro, quedan muchas cosas en el aire. Yo creo que, no sé, en otros casos, en otros países las respuestas son más contundentes, ¿no? Son mucho más contundentes y mucho más ágiles, ¿no? Es decir, eso transmite mucha seguridad y muy poca incertidumbre, que es lo que necesita la economía, es lo que necesita el inversor en este momento, ¿no? Y eso no es lo que estamos transmitiendo en este momento. Y si además pues sale el ministro de Hacienda diciendo que está recaudando más a las empresas y a las familias porque está apretando más, pues claro, es otra perita en dulce para atraer inversores, ¿no? Yo sinceramente creo, lo he dicho hace unos minutos, que dentro de una bastante necesaria remodelación que tendría que hacer Mariano Rajoy, uno de los personajes de los que tendría que desprenderse es de Montoro. Sin duda. Se me ocurren muchas razones, pero la más importante es que la política fiscal es un disparate. Es un disparate. O sea, va exactamente en la dirección opuesta
a la recuperación. España es el país en el cual la presión fiscal ha crecido más en toda la Unión Europea en los últimos años, ¿no? Y el IVA, España es el país que más subió el IVA el año pasado, directamente. Bueno, el que ha más. subido IVA, ha subido sociedades, ha subido IRPF, ha subido todo lo que se podía subir. Y es una pena porque me consta que había muchas expectativas en el ministro Montoro, ¿no? Es decir, pues, tenía autoridad suficiente tanto en el gobierno como en el propio partido para hacer recortes importantes de gasto público. Y en vez Fundamentalmente porque decía lo contrario de lo que ha hecho. Claro, exactamente. Y ha hecho justamente lo contrario, ¿no? Es decir, claro, eso ha generado una decepción y sin embargo el ministro de Guindos tiene un magnífico cartel en Europa, está haciendo las cosas muy bien, de forma muy seria, sabiendo presionar, sabiendo negociar. Es decir, yo creo que se está demostrando que es un magnífico ministro de Guindos, ¿eh? La pena es que no tengamos uno de Hacienda que vaya en la misma línea que va de Guindos y que va teóricamente el presidente Rajoy, ¿no? Y en ese sentido, hay algunos rumores que apuntan a que una persona que tuvo responsabilidad en el partido en materia económica y se granjeó muy buena fama, que en este momento está en el Ministerio de Agricultura, Miguel Arias Cañete, podría ser quien tomara el relevo en Hacienda. Y Arias Cañete está en la línea económica de Luis de Guindos. Pues Dios se apiade de nosotros y sea así, porque verdaderamente lo de Montoro es para echarse a llorar. Sí, claro, es que para hacer lo que ha hecho Montoro no hace falta ser catedrático en Hacienda Pública, don César. No, bueno, ni catedrático de Hacienda Pública ni nada, o sea, con tener, no sé, para hacer lo de Montoro, yo qué sé, con venir de una banda que opera en Sierra Morena o de un despacho de tráfico de influencias o algo parecido es bastante, o sea, quiero decir que no... En el fondo la línea de Montoro es muy parecida a la del gobierno catalán. Sí. Más gasto. Sí. Más gasto. Sí. Y no recortes. Y luego decir que están sufriendo mucho, claro, y que además controla hasta el último euro. Claro. Eso es un disparate. O sea, no es un disparate, yo creo que es uno de los que debería desaparecer. O sea, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que políticamente sí que está fuerte, ¿no? Dentro del gobierno, yo creo que está más fuerte que bueno, lo que de pasa Guindos. que Rajoy se empeña en enrocarse y a mí personalmente me parece un error. Es decir, yo creo que ahora es un momento ideal para deshacerse de Montoro, que creo que es de justicia, para deshacerse de Gallardón, que es de justicia por partida doble y que además está creando una situación. Inicialmente generó unas expectativas extraordinarias, pero ahora mismo es el segundo ministro peor valorado, empezando por abajo. O sea, es el penúltimo dentro de la consideración de la gente. Es decir, no ha convencido a la derecha y la izquierda encima lo odia, con lo cual es algo tremendo. Que por cierto, el luego, país... pues sacaría a la pobre Ana Mato, que no tiene por qué pasar el Vía Crucis que le espera la próxima semana. Claro. No quiere decir que el país apuntaba a Gallardón como posible no es una sucesor de novedad. Rajoy. Cuando ganó Aznar las elecciones, ya el país propuso fulminar a Aznar y que lo sustituyera Gallardón. Es decir, Gallardón ha sido siempre la apuesta de prisa. O sea, y estamos hablando del año 96, si es que seguimos en la misma historia. Lo que pasa que, bueno, yo personalmente... Gallardón, en fin, le dio un voto de confianza cuando hizo referencia a las reformas que iba a realizar en la justicia, pero después de un año, sinceramente, ni voto de confianza ni nada. Yo creo que hay que sacarlo del gobierno. Nada de nada, y además la reforma que ha puesto en marcha... Bueno, las reformas que ha puesto en marcha son peores. O sea, es una barbaridad. Los escasísimos residuos de independencia de la justicia que había, pues verdaderamente los ha triturado todavía más. Es decir, lo de Gallardón es absolutamente insostenible. No es sostenible. Es tener más maniatado al Consejo General del Poder Judicial, con lo cual estás transmitiendo que no hay seguridad jurídica. Pero yo creo que Rajoy vaya a hacer una crisis de gobierno. Pues sería muy ahora. inteligente. Vamos a ver, es posible que dada la especial idiosincrasia de Rajoy no lo haga. Pero que ahora es el momento ideal para hacerlo, yo no tengo ninguna duda. Lo decía Esperanza Aguirre, creo, ¿no? Pero claro, es el momento de limpiar. O sea, en estos momentos Rajoy tiene una oportunidad de oro para corregir cosas que no se han hecho bien y todo lo demás mientras acabamos sabiendo cuál es el original de las fotocopias del país.
que hoy a la Policía Judicial le ha dicho le ha dado unas fotocopias. Supongo que se las habrá dado algún bedel para que no se le cayera la cara de vergüenza al periodista que las ha entregado. Pues vamos, a mí me vienen un día a buscar aquí porque llevo dando la vara con unos documentos que además han tenido unas consecuencias terribles sobre la vida de millones de españoles, y viene la Policía Judicial y me da unas fotocopias y vamos, a continuación no sé si cortarme las venas o dejarlas largas. O sea, es que consecuencias, una falta de responsabilidad tremenda. Es que eso es lo grave, decir que eso está afectando y ha afectado y va a seguir afectando a todos los españoles, ¿no? Sí, como decíamos, al bolsillo también de los españoles. Claro que la prima de riesgo, esto tiene un efecto directo en lo que nos cuesta financiarnos, ¿no? Bueno, y mientras tanto estamos esperando esa estrategia de empleo juvenil, ¿no?, que ha prometido el Ministerio de Empleo, y que yo, por lo que estoy viendo, me parece que no va en la línea adecuada. Porque la línea adecuada, ¿cuál sería? Levantar barreras, levantar obstáculos al emprendimiento, y de esa forma ya vería usted cómo la gente se animaba a iniciarse en la actividad empresarial. Pero claro, si para iniciarse en la actividad empresarial usted simplemente lo que hace es aportarle ayudas y subvenciones de forma temporal, en primer lugar, es una mayor intervención en la actividad económica, y en segundo lugar, es decir, no es una ayuda estructural, sino coyuntural. Por lo tanto, no está generando un caudal de emprendimiento estable y no forzado, ¿no? Estable y no forzado. Y eso tiene los días muy contados. Y yo creo que debería de aprovechar precisamente el Ministerio de Empleo la crisis que tenemos en este momento para realmente favorecer el emprendimiento. Y como mejor se favorece es no dando nada, simplemente quitando obstáculos. Es decir, no hay que dar nada, no hay que dar ayuda ni subvenciones, no, simplemente quíteme obstáculos. Es decir, es que hay unos cuantos, claro, hay muchísimos. Es que he leído que se va a comprometer el Ministerio, el Gobierno y las comunidades autónomas a crear oficinas de asesoramiento al emprendimiento. Pero vamos a ver, todavía estamos en esa. Más oficinas. Todavía estamos en esa, caramba. Yo es que creo que esto demuestra, es una prueba una vez más de que el gobierno está convencido de que esto es la crisis de España es coyuntural y no estructural. Pues y se limita a poner eso parches para aguantar a que los mercados se calmen y dicen, bueno, pues dentro de un par de años la cosa ya habrá mejorado. Pues si es así no se ha enterado, ¿eh? Sí, pero es que si no hay otra explicación. Es una crisis de modelo, es decir, si hay alguien que está esperando que pase el tiempo porque vamos otra vez a estar como antes, eso no va a volver a pasar, es una crisis de modelo, tenemos que reinventarnos. Totalmente. Tenemos que reinventarnos, el mundo ha cambiado. Y o te adaptas o no te adaptas. De derribar todo un modelo, toda una estructura que no podemos sostener, derribarla y dejar que las empresas marquen la pauta, es que porque es la única forma. No se puede apalancar un puente que se está cayendo, porque se va a terminar cayendo de todos modos. No gaste usted energía y dinero en seguir apalancando un puente que está destruido. Si se va a destruir, ¿por qué no construimos otro? Y no perdemos ni tiempo, ni dinero, ni energía, ni desanimamos a la gente que piensa que algunos todavía piensan que ese puente se va a mantener todavía. Es decir, vayamos a construir de cara a futuro y no a muy cortísimo plazo, porque eso es que tienen los días contados. Yo creo que cuesta en este país los cambios de mentalidad, y también, por ejemplo, conocíamos las negociaciones que se están llevando a cabo para los despidos en Bankia, en Banco de Valencia, en entidades nacionalizadas. Son fantásticas, ¿eh? Por favor. Yo me apuntaba inmediatamente, ¿no? Con 53 años, fíjate, te dan... Creo que son hasta 30 días en Bankia lo que se estaba negociando, con 26 mensualidades. Vamos a ver que esto es dinero público, que España ha tenido que pedir el rescate, ayuda financiera a Europa para pagar el saneamiento de estas entidades, en concreto de Bankia. Y yo entiendo, bueno, que la paz social, que no se arme el alboroto es importante, pero hombre. Dentro de un orden, sí. Claro, sí, pero si usted lo hace en su empresa no se lo permiten, ¿eh? Ahora ya, ¿eh? Esas prejubilaciones ya no se permiten. Esto es, aparte que las prejubilaciones se habían prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos pedido dinero, que nos han subido el IVA, el IRPF, todo esto para pagarlo. Para pagar las prejubilaciones de Bankia. Las prejubilaciones de millonarios. Pero ¿para eso hemos pedido el dinero?
Me parece que no tiene mucho sentido. Me parece que no tiene mucho sentido. Pero sí. Claro, y ahora esta semana vamos a negociar el presupuesto plurianual de la Unión Europea. Claro, Merkel me imagino que se va a poner muy seria, ¿eh? Pues claro, ya está diciendo Hollande que hay que ser solidarios. Yo cuando escucho a un político decir que hay que ser solidarios me agarro la cartera porque digo, eso me va a quitar dinero seguro. Hollande, que está provocando un éxodo de franceses verdaderamente impresionante. Es decir, este verano los franceses, además franceses, gente de formación, ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, que estaban llegando a la costa este de Estados Unidos, se contaban por decenas de miles. O sea, era algo que no te lo podías creer. O sea, era una llegada de franceses, pero bueno, masiva, ¿no? O sea, parecía que en vez de Hollande, quien avanzaba eran los blindados de Guderian. Vamos, era algo impresionante. O sea, una imagen de esas películas del verano de 1940, vamos. El éxodo de españoles tampoco está siendo... El éxodo español es grande, pero tengo que decir que era menos masivo y algo más ordenado. Es decir, había muchos españoles que efectivamente se estaban yendo, pero se estaban yendo de manera más escalonada. Es decir, esos tenían la empresa aquí y entonces estaban viendo cómo cerraban aquí periódicamente la empresa y ya habían empezado a abrirla allí. Pero en el caso de los franceses era una huida, vamos, o sea, nada de poco a poco y verso a verso. No. Cierre y vámonos porque a saber lo que va a pasar con este, ¿eh? O sea, que era una cosa tremenda, ¿no? Es curioso, yo no sé si es que los franceses han aprendido de ver lo que pasa con Zapatero o simplemente que son más sensatos en ciertos segmentos de la población y no van a correr el riesgo. En fin, don Juan Ramón, ¿cómo viene la prensa de mañana? Pues viene con 3 temas fundamentalmente. El primero, pues expansión, Castilla-La Mancha reduce el déficit en casi 6 puntos y cumple el objetivo de 2012, y el economista Castilla-La Mancha cerró el año 2012 con un déficit del 1,47% frente al 7,3% de 2011. La verdad es que son datos ciertamente espectaculares, si fueran ciertos, porque claro, aquí ya empezamos que son tan buenos que hacen dudar de que sean reales, porque claro, si se han reducido 6 puntos, bueno, que habría costado estudiarse un poquito más, reducir 6,5 o 7 y a tener el equilibrio presupuestario, ¿no? Es decir, parece que cuando llegamos al 1,5 ya reducir una décima es prácticamente imposible. Ahora, de 7,3 al 1,5, pues bueno, mal que bien, parece que se puede llegar, no sé, bueno, son... Pero es que en Castilla-La Mancha es que era prácticamente todo gratis, o sea, es que ahí había ordenadores, autobuses gratis, viajes... Pero luego había servicios médicos que no los cubría su sanidad y se venían a Madrid. Sí. Eso es cierto. Pero quiero decir que había mucho de dónde recortar, ¿eh? Y sigue habiendo mucho de dónde recortar, pero no se sabe por qué extraño motivo cuando se llega al 1,5 a los políticos ya les cuesta mucho recortar. Ahora, del 7,3 al 1,5, hombre, no digo que haya sido fácil, desde luego, pero que sí es cierto que se ha conseguido, se ha logrado, bueno, pues sin demasiada pena ni gloria, con lo cual, bueno... Pues eso es lo que yo creo que tenemos que hacer entre todos, es decir, valorar el esfuerzo de gestión eficiente que se ha hecho y pedir que se continúe haciendo. Y exigir al que no lo ha hecho, que sea castigado, lógicamente. Claro. Sí, lo que quiero decir es, este año 2013... el objetivo de déficit es el 0,7. Si Castilla-La Mancha ha logrado pasar en un año del 7,3 al 1,5, ¿por qué no pasa del 1,5 al 0? Es decir, en términos relativos el esfuerzo es infinitamente menor de lo que se ha hecho este año. Pero ya veremos como el año que viene, si todo va bien, nos quedaremos en el 0,7, en el 0,6 o en el 0,5. Es decir, habremos pasado a reducir el déficit 10 veces menos de lo que lo hemos hecho, y no lo veo muy razonable si es que las cifras, insisto, son ciertas y no hay maquillajes, porque después de lo que nos encontramos el año pasado, aunque ya hemos comentado antes que este es el dato que tenemos y por tanto lo hemos de tomar como provisionalmente verdadero, porque si ya empezamos a dudar de todo mal asunto, pero con un sano escepticismo de que nos podemos encontrar con cualquier cosa, ¿no? Pero de momento, bueno, pues felicidades y muy bien hecho si es verdad que esto se confirma. Más cosas, expansión. Un acuerdo provisional entre Bankia y los sindicatos evita la huelga. El economista Bankia, prejubilaciones a los 55 años y despidos de hasta 45 días. En realidad todavía no sabemos aún las condiciones del acuerdo, esto es una especulación, ¿no? Y 5 días desconvocada la huelga de Bankia por los avances en la negociación del ERE. Bueno, pues un poco lo que estabais comentando, no deja de ser
llamativo que el dinero público al final termine yendo a estas cosas, porque no olvidemos que los trabajadores son acreedores, por tanto estamos siempre reclamando que haya quitas a los acreedores, y parece que aquí no es que no vaya a haber quitas, sino que hay primas por todas partes, ¿no? Sí. A mí me sorprendió que la negociación, la propuesta de Bankia comenzó ofreciendo 24 días por año trabajado en vez de los 20 mínimos que era, vamos, en el sector se daba por sentado que las entidades nacionalizadas iban a aplicar a rajatabla las posibilidades que da la reforma laboral, que por algo se había hecho, que facilitaba y aclaraba las cuestiones son las que se de puede 20 pagar pasamos de 20. a 45 días con su dinero y con el mío, y mientras tanto Pero que empezamos claro. con 24 ya, Sí, sí. y mientras tanto autónomos y pequeñas y medianas empresas sin crédito para continuar su actividad económica. La cuestión es, si esto lo hubiese negociado el eventual propietario de Bankia, el accionista mayoritario de Bankia, etcétera, ¿habría sido tan generoso con las indemnizaciones o se habría puesto mucho más serio porque sería su dinero? Pero aquí, claro, como es dinero de los demás, pues ya podemos ser todos los espléndidos que queramos. Y terminamos con otro tema que estaban comentando hace un momento. Expansión Van Rompuy propondrá varios miles de millones de euros para crear empleo joven. El Economista, miles de millones para los jóvenes, y 5 días, no exactamente sobre Van Rompuy, pero sí muy relacionado. Hollande pide a Merkel medidas de estímulo económico. ¿Quién diría que estamos en crisis? Sí, venga. Sí, Aparte que alegría. las medidas de estímulo siempre se piden a otros, porque si Hollande cree que son tan positivas, pues que las adopte y que deje a Merkel en paz, pero no, que las pague Merkel. No, es que hay que ser solidarios. Hollande ha dicho una frase a la que Van Rompuy se ha sumado inmediatamente. Ha dicho, economía de ahorro sí, pero no ahogando la economía. Vamos a ver, es que eso es como exactamente qué quiere como decir cuando Hollande. Marcelino Iglesias, hablando de que no se podía hacer el trasvase del Ebro, que pasa por Aragón, pero pasa por otros muchos sitios, no es un río aragonés, es un río que pasa por Aragón y que nace y muere fuera de Aragón, decía, es que no hay que llevar el agua donde hay progreso, hay que llevar el progreso donde hay agua, y la gente lo aplaudía. Qué bonito. Y uno decía, ¿quién ha sido el majadero al que se le ha ocurrido esta tontería? Pero hay que reconocer que la frase, que era una absoluta estupidez, evidentemente sonaba bien, ¿no? Sí, Hollande es del Sí, mismo pues así. estilo. Y Hollande que es del Zapatero mismo y estilo, todo sí, esto, porque ¿no? es un tipo de frases que además pues causan impacto. Sí, bueno, Pero ojo, porque el retruécano no garantiza la buena gestión, más bien es para echarse a temblar. O sea. Pues nada, los euroburócratas, claro, inmediatamente han dicho, estupendo, que haya dinero aquí, que tenemos que seguir viviendo del cuento este de Pero que Europa. en 2012 parece que se nos olvida, pero que los mercados pensaban y cada vez daban más probabilidades a un escenario de ruptura del euro. Y era por cosas como esas, por declaraciones de este estilo. Claro. Es Ahora que es tremendo, enseguida nos relajamos. Es tremendo el papel que tiene que jugar Angela Merkel, Angelachen, como la llamaban, Angelita, porque es que hay que ver lo que tiene que jugar. O sea, ayer le llega Rajoy y apoyando a Rajoy, porque claro, si se le cae Rajoy, vamos, el flanco sur es para echarse a temblar. O sea, lo que se le abre allá abajo es, pero vamos, una cima. Luego llega Hollande y te sale con declaraciones de este tipo. O sea, es algo impresionante. Y luego además siempre estamos viendo a Angela Merkel sobre el trasfondo de la Unión Europea. Pero es que esta mujer, la cantidad de pufos que tiene que solucionar en Alemania, por cierto, hace no muchos años, una historia de financiaciones ilegales, corrupciones y todo lo demás, que por cierto parece que la limpia que hizo fue notable. O sea, es verdaderamente impresionante, ¿no? Es como la Virgen de Lourdes, hay que ir allí a pedir. Allí solo se va a pedir. ¿Usted quiere políticas de estímulo? Reduzca impuestos. Por lo visto, Merkel sí que Recorte gastos. se interesó muy mucho por los supuestos papeles de Bárcenas, y aunque parecen público, ¿no? La declaración oficial, pues... Claro, lo que le dijo Rajoy tranquiliza, como casi todo lo que dice Rajoy. Son falsos, pero es todo falso menos alguna cosa. Menos alguna cosilla, Se puso nervioso el presidente. Estaba muy nervioso ayer Rajoy, sí. Pero verdaderamente... Históricamente, cada vez que un gallego se ha encontrado con un alemán, ha habido un cierto nerviosismo del gallego, aunque luego se hayan contado de otras formas las cosas. Pero en cualquiera de los casos, claro, eso de esto falso menos alguna cosa, a mí es que no me tranquiliza, lo digo sinceramente. No. O sea, yo vi el discurso de Rajoy el sábado
Y tranquilidad no me creo ninguna, ¿eh? Y luego Aceptando escucho además que ayer- todo lo que dijo o era verdad o es imposible demostrar lo contrario, con todo y con eso a mí no me dio ninguna tranquilidad. Pero bueno, en fin, nosotros hasta aquí hemos llegado. Doña María, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias, muy Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César. Cuando conduces,